Hoy debo hacer mi apología. Durante años he venido compartiendo pensamientos sueltos, consejos particulares, análisis del momento, pero aún no me había detenido a realizar una apología, mi apología del Evangelio de Jesucristo y este crucificado. Usted puede tener cualquier denominación de las llamadas cristianas y de la misma Iglesia Católica Romana, y en el centro de toda su doctrina encontrarás la Biblia como la palabra inefable de Dios y a Jesús el Mesías, el Salvador. El mismo que fue crucificado y que resucitó al tercer día y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que por sus frutos os conoceréis. El mismo Jesús que no solo predicó con el ejemplo hasta la muerte, sino que también tuvo el valor de expulsar a los mercaderes del templo por profanar la casa de oración. El mismo que supo dar al pan pan y al vino vino, y supo encarar a los sabios y doctores de la época y decirles: hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. Ese mismo Jesús que, si se diera un paseíto por Dominicana, se reiría del espectáculo de Joshua y de todos los organizadores del mismo, y de todos los falsos ministros, apóstoles y pastores que se prestaron a esta ignominia. Y no lo es por razones científicas o cientistas, como pescando en el río revuelto quieren argumentar algunos no creyentes, sino por un manejo fraudulento, manipulador de conciencias en un momento estelar de la historia del país, en un momento donde nuestro pueblo despierta para enfrentarse a sus verdugos, los corruptos que le han masacrado en los últimos 50 años. Es lo malo de todo esto: usar los recursos del Estado para intentar acallar y adormecer conciencias, intentando sanar la nación, pero sin extirpar el cáncer que la mata y cuya metástasis se irradian desde el Palacio Nacional. La fe es real, Jesús vive y también es real, el Espíritu Santo es real, los milagros son reales, pero no son hechos por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Aunque también la misma palabra advierte que vendrán falsos profetas que engañarán, de ser posible, a los elegidos, que se disfrazan de ángeles de luz, que también harían milagros y prodigios. Cuando Satanás confrontó a Jesús en el desierto, le prometía cosas que seguramente iba a darle. Claro, si Cristo claudicaba en su misión y se postraba y le adoraba. Mucha gente puede hablar sin fanatismo del poder de la oración, no de la que hace el hombre, sino de la que hace el mismo Espíritu Santo, con gemidos indecibles, activados por el hombre que se coloca en la brecha. Lo que está mal, muy mal, es la manipulación, sobre todo la planificada, como se sabe ocurre en muchos ministerios. Ese fomentar rumores combinados con personas que pertenecen al séquito del pastor para que se corra la voz de lo sobrenatural y con ello lograr mayor membresía, mayores diezmos, dobles y hasta triples ofrendas y todo al bolsillo del pastor y de su lujosa vida, luego de traquilar a sus ovejas. Son pastores que detestan el olor de las ovejas, pero aman el olor del cobre, de las monedas que les quitan. Lo que está mal es convertir la casa de oración y adoración al Rey de Reyes en casa de adoración al pastor, quien, violando la figura de Dios, hace que le llamen papá y se convierte en el centro de atención y adoración de todos los asistentes a un culto, que más que un culto parece un club social. Lo que está mal es quitar la gloria que solo debe darse a Dios y adjudicarla al pastor, pastora, anciano, predicador, evangelista o como se llame, en lugar de glorificar a Dios. Con esta autoadoración, entonces, si no glorificamos a Dios, glorificamos a Satanás. Lo que está mal es tener combinaciones en los cultos, en el famoso llamado al altar, donde gente de la misma acostumbrada feligresía se paran en grupos separados en el llamado para hacer creer a los nuevos visitantes que muchos han aceptado a Cristo y que también den el paso. Lo que está mal es que en un retiro, luego de que la gente ha almorzado y toma la siesta, lo levanten a los 10 minutos un sábado cualquiera y provocar entonces el vómito, con el vómito planificado de alguien, y darles entonces fundas a la gente y que la gente crea que lo que vomita son demonios. Demonios que le están sacando a la gente.
Esto, además de un fraude, es un abuso físico pastoral. Lo que está mal es usar la palabra de Dios para hacer dinero a expensas de la pobreza, las miserias y el dolor de la gente, que desesperada se refugia en la fe. Lo que está mal es coger la confesión de una persona en un retiro y convertirlo en un reo al entregarlo a la policía o a la justicia. Pero ¿qué ética puede tener un impostor? Todo esto es lo que definitivamente está mal. Pero aún hay muchas otras cosas que están mal, como por ejemplo, coger de tontos a los demás y hacer que regalen su tiempo y su trabajo para la obra supuestamente, pero cada obra, cada proyecto, captando recursos que paran en los bolsillos del pastor y de su familia. Lo que está mal es hacer contratos verbales o escritos y luego incumplirlos, pretendiendo que por ser un hombre o una mujer de Dios, entre comillas, todo se le debe dejar pasar y perdonar. ¿Cuántos impostores he conocido en estos 56 años que tengo de vida? Pero debo decirles que a pesar de estos impostores, que casi siempre son los más grandes, los milagros existen. Los dones espirituales también existen. Así como también existe el Espíritu Santo, también existe un mundo espiritual en el ocultismo. Los dones espirituales son dados por Dios a la gente. La gente nace con los mismos y en el caminar de su vida los descubre o los desarrolla. Hay personas que pueden tener el don de la palabra, el don de ciencias, el don de sanidad, el don de servicio y otros dones que definitivamente contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muchas otras personas tienen esos y otros dones, pero no lo utilizan para hacer crecer o edificar el cuerpo de Cristo, debido al hecho de que los dones son irrevocables. La ciencia no es lo único que existe creíble en la faz de la tierra. De hecho, la ciencia, que se ha encargado de desmitificar todo lo que se relaciona con la fe, ha creado sus propios mitos. La ciencia per se puede describir y proyectar comportamientos, pero no todo puede estar demostrado en una fórmula matemática. Un extracto de 2 o 3 páginas del libro El hombre en busca de Dios enuncia las siguientes reflexiones que encuentro apropiadas citar. La ciencia, y cito, utiliza los conceptos de masa, espacio, tiempo, cuerpo, sin poder decir lo que son. Para eso, tiene que interrogar a la filosofía. Para eso, necesita el pensar. La ciencia describe las cosas, explica su origen de acuerdo a las leyes científicas, pero en última instancia no puede decir lo que son. Un matemático con el método matemático, es decir, en fórmulas matemáticas, no puede mostrar lo que es la matemática. Solo el pensar puede decirlo y puede decir lo que es la matemática. La verdadera ciencia no aleja entonces de la fe, sino que ayuda a entenderla mejor. La Biblia no es un libro de ciencias. La verdad que la Biblia enseña sin error se refiere a nuestra salvación, no a leyes físicas. La intención del Espíritu Santo es entonces enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo funcionan los cielos. El arte, la música, la poesía y la ética son expresiones profundas de la racionalidad humana. El imperativo de hacer el bien no puede aparecer entonces en ninguna ecuación matemática, pero no por esto deja de ser racional. La religión y la fe tienen entonces que mantener su autonomía y su diferencia. Hace varios años, mi primogénito sufrió una fractura en una pierna jugando básquetbol en la escuela. Fue enyesado y estaba de reposo por 3 o 4 semanas. En el día 16, yo recibí la visita de un joven de la iglesia, hijo de pastor, a quien coincidencialmente le estaba dando clases de una materia en la universidad. El joven me contactó por una práctica que no entendía y le permití que con 2 estudiantes más de su grupo pues me visitaran para explicarle con más detalles la práctica que deberían realizar. Al terminar la tarde de aquel sábado, el hijo del pastor quiso dar las gracias orando por la familia. Estábamos todos allí y oró principalmente por la pierna de mi hijo. Luego se marchó. 3, 4, 5 días después, mi hijo decidió que se quitaría el yeso y comenzó a quitarlo con un cuchillo que tenía sierra, hasta que finalmente logró quitarse el yeso completamente. No afinques el pie, le dije que debemos ir a la fisioterapia antes de que intentes caminar.
Además, te quitaste el yeso antes de tiempo. Fuimos a la fisioterapia y no quisieron iniciar las terapias mismas. Nos dijeron, debe de volver a tomarse otra placa de rayos X y traer ambas placas antes de tomar una decisión de iniciar un proceso de fisioterapia. Fuimos a la clínica, se tomó la radiografía y volvimos al consultorio del médico fisiatra. Le entregamos las dos placas, la primera en la que se basó la decisión de enyesar y la segunda luego de retirar el yeso. Para sorpresa nuestra, el doctor vio las placas y dijo, pero veo la nueva placa y según ella, ese hueso nunca estuvo roto. No veo el callo óseo. Tremendo. Se inició el proceso de terapia física, pues tenía casi 3 semanas y varios días con la pierna inmóvil. Pero, ¿qué explicación científica se puede dar a esto? Siempre que hay una ruptura de un hueso y el hueso se solda con la ayuda del yeso y el descanso, queda una marca, un sello donde estaba la ruptura. Este sello se llama callo óseo. Y no había señal alguna de que ese hueso estuviera alguna vez roto, a no ser la comparación de la primera placa con la segunda, donde se puede ver claramente en la primera placa la ruptura y en la segunda placa ninguna marca relacionada con ella. ¿Cuál ha sido la única explicación no científica dada a este fenómeno? El poder de la oración hecha con fe por un corazón sano como el que mostró este joven agradecido. Así como este, podría hablarles de otros casos, no necesariamente de sanidades, aunque sí de palabras recibidas por personas que apenas conozco o conocía en su momento. Palabras que fueron cumpliéndose paulatinamente. Recuerdo que en el año 2007, con el paso de las tormentas Olga y Noel por el país, se tuvo una enorme cantidad de lluvia. Y en ese entonces yo tuve un sueño que lo viví tan intensamente como si estuviera despierto. Yo había llegado a un lugar donde debía realizar una presentación sobre un tema, pero no llevaba una laptop, sino láminas, diapositivas en acetato. Al llegar al lugar, antes de entrar al auditorio, estuve fuera como en una plaza abierta, un patio español parecía, pero había mucha gente y cada quien preocupado por su propia presentación. Sin embargo, allí me percaté de que yo estaba desfasado, que debía haber hecho mi presentación de manera digital. Esto me permitió tomar un computador prestado para poder hacer mi presentación del tema. Era un auditorio grande, un gran público que atendía a cada expositor. Parecía como un coliseo y allá en el fondo un escenario con una luz que iluminaba a cada expositor. Me vi en ese escenario haciendo una presentación. En mi presentación se veía una bahía. Yo estaba a la orilla y veía como 3 olas gigantes que emergían desde la tierra y que subían enormes y potentes y me cubrían y venía la otra. 3 grandes olas, enormes olas, pasaron sobre mí y no me pasó nada. Esa fue mi presentación. En aquella oportunidad también un evangelista africano, no sé de cuál denominación habrá venido al país, y había anunciado que entraría un maremoto por la zona norte del país. Esto había coincidido con otros comentarios y sueños que se habían tenido, donde yo me veía sacando maletas y otros asuntos de mi propiedad en el lobby de un hotel que había sido destruido por las olas en Puerto Plata. 3 años antes, me refiero, en el 2005, estuve en San José, Costa Rica. Participé en un congreso y en dicho congreso conocí varios profesionales del área. Luego, al terminar la primera tarde del congreso, fui a comer algo en una pequeña plaza comercial en San José, muy cercano al Hotel Quality. Y al entrar, me identificó uno de los panelistas que me habían visto participar en el congreso. Estaba sentado con su esposa y habían concluido su cena. Habían pedido pizza, era en Pizza Hut, y me hicieron sentar, que habían pedido una pizza demasiado grande para 2 personas y que por favor me sirviera. Al insistir, acepté sentarme con ellos. Mientras comía, el colega se paró de su asiento y se acercó a mi asiento, puso sus manos en mi cabeza y en mi pecho y comenzó a orar por mí. Y me dijo palabras que comenzaron a cumplirse desde que regresé a Santo Domingo. Algunas de ellas muy pretenciosas, y por eso elijo no compartirlas. Pero volviendo al 2007, yo había aceptado una oferta para trabajar como gerente general en una gran empresa nacional. Y un día,
el presidente de la empresa me dijo, a mí me está pasando algo que deseo compartirlo contigo. Hay una persona que cuando me dice algo, eso sucede. ¿Tú crees en estas cosas?, me inquirió. Yo respiré hondo, pues mi nuevo jefe, que ha contratado a mi persona por mi ciencia, me hace una pregunta que se sale de toda ecuación matemática y de negocios. Y le contesté, lamento decirle que creo que es posible, pero me gustaría conocer la persona y evaluar para entonces darle mi respuesta con más precisión. Las cosas sucedieron una tras otra y así me tocó un día visitar aquella casa de esta persona, que evidentemente tenía un don, llámele como quiera, don de ciencia o como desee. Otros tienen la visión para interpretar sueños, como se verá más adelante. Cuando llegué, esta persona me saludó, me recibió, me hizo sentar, me dijo varias cosas. Y cuando me iba, me dijo algo que me hizo salir de allí con la seguridad de que era una locura lo que me estaba diciendo. Me dijo, hace 9 años tú abandonaste tu misión y debes recuperarla. Me fui de allí sin saber lo que le diría a mi nuevo jefe inmediato, pero no se me quitó de la mente lo que me había dicho, que yo había abandonado mi misión, y me reía. Pero ciertamente yo había escrito mi misión personal hacía un tiempo atrás y no sabía siquiera dónde había puesto el escrito. Sin embargo, luego recordé que en la agenda que yo tenía en esa época, yo había escrito la misión original. Comencé a buscar mis agendas de años anteriores hasta que encontré aquella agenda donde tenía escrita la misión. Tenía una fecha que al restarla del año 2007, la diferencia de tiempo hacía 11 años y no 9 años como lo había dicho esta persona. Así que me dije, no tiene sentido lo que me ha dicho, pero aún así me quedé pensativo y luego de varias semanas recordé un viaje que había hecho a la ciudad de Caracas en el año 1998. Y no sé por qué comencé a rebuscar en mi maletín hasta que me encontré con varias papeletas que guardaba de algunos viajes y países y me encontré con algunas papeletas de Brasil y una papeleta de 100 bolívares venezolanos. Cuando revisé las papeletas y vi la venezolana, me fijé que tenía algo escrito y una fecha. Y allí encontré la clave. Allí todo quedó aclarado en mi mente. Recordé que al terminar mi viaje en Caracas, el grupo de trabajo me hizo una despedida. Y una persona a quien quise sorprender con mi vida organizada, le dije, mira, esta es mi misión personal. Tenía una copia reducida de mi misión y plastificada en mi cartera. Cuando esta persona leyó aquella misión totalmente enfocada en el terreno y propósito espiritual, me dijo, y tomó esa papeleta de 100 bolívares y escribió, en cambio, mi misión es tener una vida digna y de calidad. Yo sentí en ese momento que me habían dado una galleta sin manos y al regresar al país me dije, es verdad, ahora mi misión va a ser feliz. No sabía que en aquel momento yo había renunciado y había abandonado mi misión, que espiritual y emocionalmente había renunciado a mi misión personal. Y esta persona, 9 años después, me dice, una persona que jamás me ha visto, que jamás había visto la misión, que nunca pudo ver mi agenda, que nunca en su vida me había visto, me dice, hace 9 años abandonaste tu misión y debes rescatarla. Pero aún quedaba comprobar las fechas y se imaginan, la misión original fue escrita en 1996 y en 1998, 2 años después, según la fecha en la que está escrita en la papeleta de 100 bolívares, yo abandoné dicha misión. Y cuando restas al 2007, el año 1998, son exactamente los 9 años que esta persona dijo que yo había tenido después de haber abandonado mi misión. Créalo o no. Si usted me está escuchando, entonces esto es cierto. Pero le voy a decir algo más. Es que no es posible demostrarlo todo científicamente. De esos sueños que yo había tenido, uno vino fruto de una recomendación que un pastor me hizo. Me dijo que tuviera cerca de mi mesita de noche, al lado de mi cama, una mascota y un lápiz, porque el Espíritu Santo podría levantarme y que yo iba a escribir en cualquier momento, porque yo era un escritor y que eso iba a ocurrir de madrugada. Ese pastor no sabía que yo escribía,
poesías ni nada por el estilo. Como en este momento escribo lo que estoy grabando para ustedes, aunque dejé una mascota y un lápiz en mi mesita de noche, nunca estuve pendiente de eso. Me acostaba cada noche y ni pensaba en ese tema. Sin embargo, un día, la mascota que teníamos, el perrito que teníamos en la casa, fue a la puerta, rasgó la puerta varias veces. Eran las 3 de la mañana, yo abrí la puerta, el perro no entró, que siempre entraba y se acostaba debajo de la cama, y de manera instintiva me levanté, tomé la mascota y el lápiz y me senté en un sillón que tenía con una lámpara al lado. Y en ese momento para mí, yo estaba dormido o soñoliento o entredormido, pero escribí 2 páginas. No tengo idea de lo que escribí. Luego me acosté nuevamente a dormir. Al día siguiente, a la misma hora, el perrito hizo lo mismo y yo de manera instintiva volví a levantarme y a escribir 2 páginas más. Al tercer día, a la misma hora, 3 de la mañana, el perrito no fue. Sin embargo, por un encanto de Darwin, sonó la llamada automática de Claro, que estaba programada para las 7 de la mañana, pero que en esta vez, sin embargo, sonó a las 3 de la mañana en punto. Me sorprendí, me levanté, volví a escribir 2 páginas más y luego de estos 3 días no volvió a suceder jamás. Luego leí estas 6 páginas que anunciaban un terremoto, al menos eso se infería, pues decía que si Olga causó daños por 3 días y Noel por 3 semanas, lo que vendría haría más daño en solo 3 segundos. Solamente un fenómeno como un terremoto podría hacer algo similar. Había otro mensaje político para el presidente de la República de entonces, Leonel Fernández, pero nunca pude dar este mensaje, pues a pesar de que lo intenté, no pude verle. Al ocurrir esto, casi en el mismo lapso de tiempo, en el 2007, pensé que tenía sentido lo del maremoto. Mucha gente, por otro lado, comenzó a decir lo mismo, por fuentes diversas que anunciaban lo mismo. De hecho, personas salieron una noche de sus casas y se ubicaron en el Parque Mirador del Sur, pensando que venía un maremoto. Yo esto lo comenté a muy pocas personas, pues aún estaba buscando respuestas a estos temas. Entre ellas, consulté a 3 pastores amigos, pero las cosas no quedaron ahí. Y créanme que lo que les contaré ahora no es ni ha sido planeado, al menos por mí. Y de cada cosa que diré, tengo testigos, personas a quienes consulté o le pregunté sobre estos temas que podrían testificar si ciertamente les consulté o no. Yo retomé mis actividades docentes y de consultoría independiente al concluir mi proyecto en aquella gran empresa en la cual fui contratado por 2 años y algo más. Fue un tiempo importante, más desde el punto de vista espiritual que material. Empecé a comprender cosas que no podía ver o entender. Pero para llegar más rápido al 2016 y el actual 2017, avanzaré un poco en la historia. En el 2016, a mi entender, se comenzó a dar cumplimiento a la interpretación del sueño que tuve en el 2007 y que no pude percatarme de ello hasta el año 2012. ¿Qué sucedió en el 2012? Visité a aquel pastor que me había hablado de la mascota y el lápiz, pues nunca le había contado de lo que había escrito y pensé que valía la pena compartirlo. No sabía que tenía de visita a otro pastor que le daba cobertura y allí le conocí. Para mi sorpresa, ya le habían hablado de mí y entonces fue más fácil romper el hielo y conversar. Compartí con esta persona el sueño de las 3 enormes olas y la interpretación fallida que le había dado de los maremotos. Para mi sorpresa, esta persona me dijo, es que ese sueño no significaba lo que interpretaste. El significado real es que tu palabra va a llegar a miles de personas. No entendía en ese momento cómo sería esto posible, pero me fui con esa nueva interpretación del sueño en mi disco duro. El tiempo pasó y lo más lejos que yo tenía era que iba a incursionar en la política, pues nunca he sido partidista ni seguidor de hombres. Pero más que en la política, que mis mensajes en las redes sociales, defendiendo temas relacionados con la soberanía nacional, la dominicanidad y la fe, iban a llevarme a formar parte de la boleta electoral en el 2016. Y que por ende,
mis palabras y mi discurso político iba a ser escuchado por miles de personas. La primera oportunidad fue para mí la más importante. Se me pidió que leyera el juramento trinitario en un lugar donde se habían reunido más de 1000 personas. Cuando llegó el momento, se me dijo, primero tienes que orar por el país. Jamás en mi vida había hecho una oración en público. Siempre venía predicando que cerrar mi habitación y orar en secreto era la norma. Tremenda la ocasión. Allí estuvo la prensa, la radio, la televisión, fue grabado, aún conservo dicha grabación. Luego de esta experiencia quedaron abiertas para mí las puertas en muchos programas de radio, de televisión, y aunque los temas tratados no han sido de la fe, me dieron la fuerza para probarme a mí mismo que puedo comunicar contenidos. Luego de esto, vino mi discurso que fue retransmitido por la televisión en varios canales y luego subido a varios canales de YouTube. Vino el día 1 de enero del 2016 en plena campaña electoral, la Batalla de la Fe. Un evento del cual por poco no participo porque no tenía boleta de entrada para ir al evento. Sin embargo, ese día pude pasar al evento y me tocó ocupar precisamente un lugar exactamente detrás del pastor que organizaba la actividad. Eso hizo que cada vez que la televisión, sobre todo la televisión, enfocaba siempre al organizador del evento, pues inmediatamente detrás yo me veía y podía ser proyectado y ya estábamos en política. Allí tuvimos la ocasión de sentarnos a orar de rodillas, cabeza con cabeza, por nuestro país, con la persona encargada de la organización del evento. Y eso fue una tremenda oportunidad. O sea, que no solo no tenía seguridad de obtener entrada al evento, sino que además de entrar me tocó el asiento más visto y visualizado exactamente detrás del organizador del evento. A mi izquierda, delante, el principal candidato de oposición. A mi derecha, otro candidato a la presidencia, a quien saludé, pues su esposa estudió conmigo al inicio de la universidad en el colegio universitario. Como se ve, todas las diosidencias han estado presentes por algún fin que aún desconozco. Lo cierto es que ahora que todo ha pasado, me refiero a mi participación en la política y me ha servido para aprender. Me han abierto los ojos políticos que los tenía cerrados y me ha permitido comunicarme con ustedes diariamente con comentarios y análisis, con una visión no parcializada y no partidista y que intenta buscar lo mejor para la mayoría. Por eso, hoy que decido comunicar por primera vez algo relacionado con la fe, debo decirles que Dios es real, que no se trata de una religión, sino de una relación personal y cada quien lo vive de manera muy particular. Hay hombres que realmente son de Dios, otros, aunque tengan un don, no lo son. Dios elige hasta una piedra para que te hable. Dios puede elegir incluso a un falso profeta para que llegue un mensaje que solo tú puedes entender. Es decir, que ciertamente la palabra de Dios nunca puede volver vacía, aunque quien la diga sea un falso maestro. Por eso, la sana doctrina es la que debe ser predicada, ya que los falsos líderes se caracterizan por el fariseísmo como praxis, por poner cargas pesadas a los demás, cargas que ellos mismos no hacen ni siquiera el intento de llevar, por recibir de la gente todos sus pesares, todas sus historias de dolor, para luego venderles falsos sueños, engancharlos a miembros de la iglesia a cambio de sus diezmos y sus ofrendas. Y luego, cuando los problemas no se pueden resolver, decirles, es que no tienes suficiente fe. Un negocio redondo en un país de tantas miserias humanas y tantas precariedades en todos los órdenes, sociales, morales, espirituales y materiales. Esclavizar a la gente, a dejarlo todo, y en lugar de hacer lo que dice Dios, hacer lo que diga el pastor, quien solo sabe sacar provecho de sus ovejas. Ese es el problema. El problema no es la fe o los milagros o si hay o no hay sanidad. El problema es el fraude, el engaño, la estafa y los abusos de todo tipo, incluyendo la violencia emocional y psicológica y hasta física de las que son sometidas las personas por pastores inescrupulosos. Por eso nuestra apología,
una apología de Cristo, que no tiene nada que ver con pastores, sobre todo con aquellos que refugiándose en el criterio de los pies de barro, se agencian el derecho de hacer lo que les venga en gana, de abusar, y luego de que lo perdonen, porque como no somos perfectos, todos podemos cometer errores. Lo malo de esto es que hay errorcitos que han hecho multimillonarios a verdugos del evangelio. Para muestra, un botón. Y las mega iglesias de aquí y de allá buscan de esos traficantes del evangelio su famoso manto espiritual, la cobertura y la unción que se escribe con dólares y con euros. Dios les bendiga a todos y no dejen de creer en el Cristo y Dios verdadero y en sus providencias, porque Dios es real.